vamos a tener una clase muy interesante y le he llamado a esta clase Instrucciones del Rey. Y vamos a ver acá, vamos a mirar los hechos finales del rey David. Y en estos hechos finales hay estos consejos que David le deja a su hijo Salomón. A Salomón, el que iba, ¿verdad?, a asumir el reino por David. Y vamos a ver qué dice. Esto está en el primer libro de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 4. Vamos a ir mirando qué es lo que la palabra nos dice. Dice la escritura: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo. Es interesante ver acá que David sabía que iba a morir, ya estaba en sus días. Es como que él ya percibía que estaba en sus últimos días. Y dice que ordenó a Salomón, su hijo. A Salomón porque era el que iba a asumir el trono. Y vemos que algo interesante también, que aunque David estaba viejo, por decirlo así dice la escritura, entrado en años, estaba enfermo, David dejó instrucciones claras a Salomón, dejó instrucciones muy claras. Le dejó ordenado lo que debía hacer referente a tal o a cual situación específica. Y vamos a ver qué es lo que le ordena. Esto que hace David, este hecho de David de darle instrucciones a Salomón, al nuevo rey, ¿sí?, nos muestra lo que hace una persona sabia. Y no solamente hablando de una muerte literal como tal, ¿sí? Podemos decir, puede ser por causa de que haya un cambio de gobierno o en cualquier área que tenga que darse un cambio, ¿sí? Como les decía, puede ser el presidente de una nación, el que esté al frente de un cargo militar, policial, eclesiástico o cualquier posición de gobierno, de liderazgo, ¿sí? En la que se encuentre, en la posición que se encuentre, se debe de dejar instrucciones claras a la persona que va a llegar a ocupar ese cargo. ¿Por qué? Porque esa persona es quien lo va a reemplazar. Vemos a David que él no se aferró a su cargo, ¿sí? No voy a hablar de una muerte literal, estoy hablando para este tiempo como alguien que tiene que dejar un cargo y tiene que asumir otra persona ese cargo, ¿verdad? Aquí David no se aferra al cargo. Aquí David deja instrucciones claras a la persona que iba a estar en ese lugar, ¿sí? Entonces, esto nos hace ver que también nosotros que estamos en una posición de liderazgo, también debemos de actuar sabiamente, no ser egoístas y dejar instrucciones, recomendaciones, consejos a la persona que vaya a asumir ese cargo que estamos dejando, hablándolo ya de la parte natural. Verso 2, David dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué le estaba diciendo David a Salomón acá? Le estaba diciendo que a todo ser viviente le llega el tiempo de morir, que a todo ser viviente acá en la tierra va a llegar un momento que se cumple el ciclo de estar en esta tierra de los vivientes, ¿sí? Tal como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y es más, allí también habla un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Y aún para esto nosotros debemos estar preparados, ¿cierto? Estar preparados porque todo tiene un ciclo. También la muerte es cerrar un ciclo. Se cierra un ciclo en la vida de una persona. Y para esto tenemos que estar también preparados. ¿Qué le dice David cuando le dice: yo estoy en esta tierra de los vivientes? Yo conozco, sé que se va a cerrar mi ciclo de acá. Pero hay una recomendación que empieza siendo David muy importante. Le dice: esfuérzate. Muchas veces nosotros hemos escuchado esta palabra: esfuérzate y sé valiente. Y es como que fuese solo una palabra así, de hablarla y fuese muy fácil. David le pide esfuerzo, pero veamos qué es esfuerzo o qué significa en la mentalidad hebrea esfuerzo.
Significa fortaleza, valentía, fuerza, valor y también victoria. Y esto nos enseña que toda tarea que nosotros emprendamos va a requerir esfuerzo. Y yo quiero decirles algo, más aún si es un trabajo en el reino, más aún, va a requerir de nuestro esfuerzo, ¿sí? Esta palabra, esfuérzate y sé valiente, se la ha usado para grandes asignaciones en el reino. Y es lo que el Todopoderoso en este día también nos está diciendo a nosotros. Esfuérzate y sé valiente, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque el reino no es de palabras. El reino es demostración del poder de nuestro Abba Kadosh, ¿sí? Y si Él va con nosotros, vamos a lograr, vamos a cruzar, vamos a ir, vamos a avanzar y lo más importante, vamos a conquistar. Como les decía, esta palabra esfuérzate y sé valiente se ha hablado muchas veces en la Escritura. Por ejemplo, tomemos el referente de Deuteronomio 31:23. Vamos a la Torá. Vamos a ver qué dice. Y le encargó a Yahoshua, hijo de Nun, sé fuerte y valiente. Tú introducirás a los israelitas en la tierra que les prometí bajo juramento, y yo estaré contigo. Muy bien, todos hablamos de Josué, pero a Josué también se le pidió esfuerzo y valentía. ¿Y en qué consistía ese esfuerzo y valentía? Recordemos en Josué. En Josué dice, para que obedezcas toda la Torá de Moisés, mi siervo. No te desvíes de ella ni a izquierda ni a derecha. Entonces, mire, esto nos habla de que seguir la Torá, obedecer la Torá, requiere esfuerzo y valentía. El reino no es para todos. No pensemos que el reino es para todo aquel que dice, yo vivo una vida de reino. El reino es palabra y poder. El poder de nuestro Abba, manifestado a través de su palabra, de su Torá. Vivir en obediencia a la Torá es solo para valientes. Muchos llegan al camino y luego retroceden. ¿Por qué? Porque estuvieron acostumbrados a la religión, ¿verdad? A lo light de la religión, lo suave. Entonces, cuando vienen a la verdad, esto es como que, pero esto es demasiado pesado. ¿Sí? Josué 1:6 lo dice, te encargo, sé fuerte y valiente. Tú le repartirás a este pueblo la tierra que le juré a sus padres que le asignaría. Estaba hablando de, voy a parafrasear, Josué, tú tienes que ser fuerte y valiente. Yo voy a estar contigo, sí, pero tú tienes que hacer una acción. Tú tienes que introducirte a esa tierra prometida. En esa tierra prometida te vas a encontrar con gigantes. En esa tierra prometida te vas a encontrar con dificultades, vas a encontrar oposición. ¿Cuál es su tierra prometida ahora? Ahora ya no es un espacio geográfico, por decirlo así. Son aquellas promesas que el Creador ha hecho a su vida. Para que se cumplan, usted también se va a encontrar con oposición. Usted también se va a encontrar con dificultades. Usted también se va a encontrar con enemigos que se levantan, tanto espirituales y también de forma natural. Recuerde, el Todopoderoso ha prometido estar con nosotros, pero Él nos ha hecho una recomendación. Sé fuerte y valiente. A Salomón, David le hizo la misma recomendación, ¿sí? Y miren, en Josué 1:9 dice, te encargo que seas fuerte y resuelto, no te atemorices ni te desanimes. Esto es muy importante que nosotros entendamos en el reino. Estamos hablando de una sucesión en el reino. Estamos hablando, ¿verdad?, de lo que ahora le correspondía hacer a Salomón. ¿Por qué David le deja estas recomendaciones? Porque él conocía muy bien todo lo que tenía que pasar, ¿verdad? Un rey, es decir, alguien que estaba en liderazgo, alguien que estaba al frente de. Lo mismo pasa en este tiempo.
caminar conforme a la verdad nos va a traer oposición, nos va a traer dificultades, pero la recomendación es: sé fuerte, sé valiente. Y algo más que se le dijo a Josué: no te atemorices ni te desanimes. Si hay un aliado perfecto del enemigo, es el desánimo. ¿Cómo es que aquellos creyentes que empezaron caminando, que avanzaron un poco, luego retrocedieron? ¿Sabe por qué? Porque se desanimaron, porque permiten que el desánimo llegue. ¿Cuándo llega un desánimo? Cuando la persona está débil. Esfuerzo también tiene que ver, como veíamos hace un ratico, con fuerza, ¿verdad? Con fuerza, con valor. ¿Qué pasa si estamos débiles espiritualmente? Cuando venga un ataque, un dardo del enemigo, nos va a encontrar tan débil que lo más rápido que hace un creyente es desanimarse. Tiene miedo, se atemoriza, atemorizarse, tiene miedo. Dice: no voy a poder, no voy a avanzar, es mejor que lo deje así. Es por eso que muchos han decidido volverse atrás. El Todopoderoso le recomendó a Josué y le dijo que él estaría con Josué por donde quiera que vaya. Y es lo que nosotros en este tiempo no podemos olvidar. Y hay algo interesante en el versículo 18 de Josué 1. ¿Qué le dice? A cualquiera que se burle, se le dice, ¿verdad? Le dan una palabra a Josué, los ancianos, los que estaban con él, ¿sí? Esta no es una palabra que le dio el Creador a Josué, el verso 18 de Josué 1. Le hablaron los ancianos cuando le dijeron: sí, vamos a estar contigo, Josué, como estuvimos con Moisés. Y le dicen: a cualquiera que se burle de tus mandatos y no obedezca tu orden, las que tú les des, se les dará muerte. Solo sé fuerte y resuelto. Es increíble ver cómo también los ancianos, los que estaban al lado de Josué, los que ocupaban un lugar de liderazgo, también le dicen lo mismo: esfuérzate, sé valiente, no te desanimes, ¿sí? ¿Qué más le da como recomendación? Volvamos de nuevo al versículo 2. Le dice: sé hombre. ¿Cómo es esto, sé hombre? No estaba hablando de su sexo, si era masculino o femenino. No tenía nada que ver con el sexo, ¿sí? Porque a veces hay personas que dicen: no, si yo sí soy hombre. ¿Cierto? Aquí tenía que mostrar, le estaba diciendo, tienes que mostrar tu valentía, tienes que mostrar que tú eres ese varón que vas a estar al frente del rey. ¿Por qué le da esta recomendación de ser hombre? ¿Sí? Eso es lo que le dice en el verso 2. Sé hombre, sé varón. Primero, porque no tenía que desanimarse, no tenía que retroceder, no tenía que dejarse llevar, ¿verdad? Por el miedo. Pero hay algo más. David mira en Salomón su juventud para estar al frente del reino. Y para esto necesitaba esforzarse. Primero, ¿para qué? Para dominar sus impulsos y pasiones juveniles. Vamos a hablar acá un poquito. ¿Qué tal un creyente joven, verdad? Por decirlo así, joven, porque a veces piensan que solo los viejos están puestos para estar al frente de un liderazgo. A veces piensan que solo los viejos están llamados a un lugar de liderazgo. En este tiempo el Padre está llamando a leones jóvenes, es decir, a leones que tienen toda su fuerza, a leones que no retroceden, ¿sí? Y yo no hablo de edad, estoy hablando de cómo usted se siente. Primero espiritualmente, sí, es cierto, el cuerpo influye mucho, nuestra edad, pero conozco a muchos que siendo muy jóvenes, ¿verdad? De edad, de espíritu, están viejos y decadentes. No depende de su edad. ¿Por qué? Porque hay batallas espirituales que vamos a ganar. Y en el espíritu nos renovamos día a día. Pero acá este mensaje para Salomón, sé varón,
Él necesitaba esforzarse para dominar impulsos, para dominar pasiones juveniles, para proceder con serenidad como un hombre adulto, ya que él sería el nuevo rey. Hoy no lo miremos como un nuevo rey, hoy miremoslo, ¿sí? Como un líder que ha sido colocado en alguna área. Necesitamos tener madurez, así sea que usted, los años que tenga, quizás usted sea joven, necesita alcanzar una madurez, una formación en su carácter. Conozco muchos que siendo ya de mucha edad, ¿verdad? De mucha edad, son bebés espirituales. Son unos niños espirituales. También conozco a otros que teniendo corta edad, ¿verdad? Tienen espiritualmente una madurez. Entonces, esto acá nos habla de una madurez. ¿Para qué? Para poder gobernar. Gobierno quiere decir autoridad, estar en una posición de autoridad en cualquier área que usted haya sido colocado. Y más si ha sido colocado en una posición de autoridad en el reino del Todopoderoso. Miremos rápidamente el consejo de Pablo a Timoteo. En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 12 dice: nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Timoteo también estaba en una posición de liderazgo. Timoteo también estaba mentoreando, llamémoslo así, o tenía un equipo, un grupo de personas, ¿sí? Pero hay una recomendación muy clara a Timoteo de parte de Pablo. Y le dice, tranquilo Pablo, tranquilo Timoteo, nadie va a tener en poco tu juventud. Pero hay algo importante, tú tienes que ser ejemplo para los creyentes en palabra. Es decir, que tenemos que ser ejemplo de que lo que predicamos nosotros lo vivimos, porque en todo caso, ¿cómo vamos a dar testimonio de que estamos hablando la verdad? Conducta, ¿sí? A Timoteo se le dijo, sé ejemplo con tu conducta, con tu forma de actuar, con tu proceder, que los de afuera digan, tú eres un seguidor de Mashiach, no porque portes una Biblia bajo el brazo, no porque tú digas que eres un creyente o porque tú eres un servidor, un siervo de Mashiach, sino porque tu conducta lo demuestre, porque con tus hechos tú demuestras que eres un seguidor de Yeshua. Acá vemos que, aunque Timoteo era joven, estaba llamado a servir en el reino. Pero para este servicio requería que sea ejemplo para los demás. También David estaba dándole recomendaciones a su hijo Salomón para que sea ejemplo en el reino. Pablo siempre estuvo dando consejos, ¿sí? Mire lo que dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Así que huye de las pasiones juveniles. Tremendo. ¿A quién le correspondía huir de esas pasiones juveniles? A Timoteo, era el consejo de Pablo, ¿sí? No le dijo, yo voy a orar para que Dios te ayude y te haga salir de donde tú no debes de estar. No, le dijo, huye de las pasiones juveniles. Si tú ves que eso va a desviarte, a descarriarte, a hacerte daño, tú sal de allí. Huye de eso. Hoy, ¿qué podríamos decir? Huye de todo aquello que te está arrastrando por las redes sociales. Si hay algún amigo que te está arrastrando a pasiones juveniles, huye de aquello, ¿sí? Y una recomendación le decía, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón puro invocan a Adonai. Entonces, huye de las pasiones, voy a decir, de esas pasiones que los jóvenes tienen en su corazón. Dentro de las pasiones juveniles abarcan muchas áreas. Vamos a tocar no solamente la parte de pornografía o de cosas así, no, vamos a mirar áreas interesantes, que de pronto pasiones juveniles
puede ser que esté arrastrado una persona y que tenga una edad ya mayor. Esas pasiones juveniles también tienen que ver con el deseo por el dinero, por hacer dinero. Y un dinero fácilmente. Creen que todo llega de forma fácil, ¿sí? Que todo es fácil en este mundo, ¿sí? El deseo de honor y reconocimiento también es una pasión juvenil. Quieren ser posicionados, quieren ser reconocidos, quieren ser vistos. Eso también es una pasión juvenil. Es decir, es propio de alguien que no ha alcanzado una madurez espiritual. Es propio de alguien que no ha sido formado en su carácter y todavía tiene una pasión juvenil, como un niño. Aquellos que, voy a poner un ejemplo, están en un liderazgo, están en alguna asignación dentro del reino y queremos lucirnos, queremos ser vistos, queremos que nos reconozcan. Eso es el deseo de tener honor y reconocimiento. Es un área de una pasión juvenil, porque es como un niño, como un jovencito que no ha sido tratada, porque no hay una formación de carácter. ¿Y qué me dice usted? El deseo por el poder. También hay aquellos, ¿sí? También una pasión juvenil es darle cabida a las concupiscencias, a la perversión sexual. Bueno, y dentro de eso, perversión sexual, podríamos hablar y citar muchas cosas, pero ahora vámonos nuevamente al libro de Reyes, que es lo que estamos mencionando ahora. ¿Qué le dice David como recomendación a su hijo Salomón? Le dice: guarda los preceptos de Adonai tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la Torá de Moisés. Y le dice algo más: para que prosperes en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mire, qué recomendación tan linda que le dice David a su hijo Salomón, al que iba a ocupar el reino en Israel. Sí, y aquí podemos ver algo claro. David le habla de fuerte, de ser valiente, de no desanimarse, de no retroceder, pero le está diciendo, ¿sí? Guarda los preceptos. Guarda los preceptos es pon por obra los preceptos, los mandamientos, pon por obra los decretos, los testimonios. Todos sabemos que la Torá contiene todo esto, ¿cierto? Estatutos, mandatos, decretos, testimonios. Entonces, ¿qué pasa? Le estaba diciendo, tienes que ponerlos por obra. Si tú los pones por obra, tal como está escrito en la Torá de Moisés, algo importante que tenemos que mirar acá. Ahora, en este tiempo, para nosotros, estamos en una posición de liderazgo dentro de algún equipo ministerial, estamos en una posición de liderazgo, se nos asignó, el Padre nos ha asignado una posición dentro de su reino. ¿Cuál es esa recomendación también que tenemos en este tiempo? Obedecer la Torá. Guardar, poner por obra los preceptos, los mandatos, los testimonios, los decretos, lo que está en la Torá, ¿sí? Es lo que nos va a garantizar que nos vaya bien, que seamos prosperados, ¿sí? Como dice acá. Nadie puede ser fuerte y valiente sin obediencia a la Torá. Sería como luchar en sus fuerzas. Pero si obedecemos la Torá, y algo importante, como dice acá, de la manera que está escrita en la Torá de Moisés. Hay muchos que quieren obedecer la Torá, pero a su manera. Sí, yo escucho Torá, yo obedezco, pero todavía no guardo el Shabbat. Sí, yo obedezco la Torá, pero todavía de vez en cuando como carne de cerdo. Sí, yo obedezco Torá, pero todavía como tocino. Sí, yo obedezco. ¿Y cuánto tiempo tienes? Quizás eso es para alguien que apenas llega al camino de la verdad. Pero si usted dice que ya tiene un año, ¿cierto? Eso significa que usted ya estuvo en un Pesach, ya alcanzó otra fiesta de Pesach, ya tiene un ciclo recorrido. O sea, ya usted no es un nuevo en el camino de la verdad. Esto de hablarle, de guardar la Torá, sí, yo sé que es algo progresivo,
pero la obediencia no se cuestiona. La obediencia a la Torá es obediencia. Entonces, no podemos nosotros ser fuertes y valientes sin obediencia a la Torá. David le estaba diciendo a Salomón que estudiando y obedeciendo la Torá iba a tener la sabiduría necesaria para poder gobernar. Vamos a quedarnos ahí un ratico. Hoy no es Salomón. Hoy no es que vamos a gobernar en un reino natural, es decir, como en los reyes, ¿verdad?, que hay en otras naciones. No, hoy es el reino. Esa sabiduría que necesitamos para gobernar primero en una esfera espiritual, ¿sí?, y que se une los cielos con la tierra, también en lo natural, va a resultar ¿cómo o de qué? De la obediencia a la Torá. No se puede gobernar, no se puede tener autoridad si no estamos obedeciendo la Torá conforme está escrito. No es las partes que nos gusta, no es la forma que me gusta, ¿sí? Es conforme lo que está escrito. No puedo decir que estoy ahora ya en la verdad si todavía estoy en las mentiras de Babilonia, si todavía estoy en las mentiras de la gran ramera. Estar en la verdad es estar en obediencia a la Torá. ¿Y qué es lo que usted va a obedecer? Pues lo que va conociendo. Obviamente, si usted no conoce, no va a obedecer. Pero desde que vamos conociendo mandatos, preceptos, estatutos, los testimonios, los edut, vamos a ir obedeciendo, porque para eso nos vamos a preparar, conociendo Torá. David básicamente lo que le estaba dando acá consejo a Salomón era que si él obedecía a Torá, iba a prosperar en todo. ¿Nosotros qué prosperidad vamos a buscar? No estamos hablando de una prosperidad como predican aquellos que no conocen la verdad. Primero vamos a prosperar de forma espiritual. ¿Por qué? Porque primero la Torá restaura, la Torá es el agua, la Torá es la fuente y todos necesitamos de esa agua. ¿Para qué? Como una plantita necesita agua, ¿verdad? Para estar bien. Vamos a prosperar espiritualmente, vamos a ensancharnos, vamos a multiplicarnos, primero de forma espiritual y luego también, sí, todo se une con lo natural. ¿Cuándo? Cuando empecemos a poner por obra la Torá de nuestro Abba Kadosh. ¿Pero de qué forma? No tomando solo lo que me gusta, sino tal y como está escrito. Esa fue la recomendación de David para su hijo Salomón, para alguien que iba a estar en una posición de liderazgo, en una posición de autoridad en el reino. Yo le hablo ahora a usted. Usted también ha sido llamado para estar en una posición de liderazgo. Usted ha sido llamado para estar en una posición de autoridad dentro del reino de nuestro Abba Kadosh. ¿Para qué lo llamó el Creador? Es necesario que revisemos si estamos obedeciendo Torá. Recordemos que esa fue la recomendación a Josué. A veces citamos, predicamos, vemos por ahí, escuchamos que predican Josué 1:9, pero predican no como está escrito en la Torá, sino a conveniencia. Josué nos habla y nos dice, tienes que ser fuerte, resuelto a observar toda la Torá que mi siervo Moisés te ordenó. Es tremendo. Aquí habla de una obediencia absoluta, habla de una obediencia completa. ¿Por qué le estaba dando esta recomendación? Y le dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, no vayas a meter en la Torá, no metas judaísmo, no metas cábala, no metas tradiciones de hombre, no metas, es decir, no le añadas ni le quites nada. Sigue conforme a lo que nuestro maestro Yeshua nos enseñó. Sigue la Torá sin mezclas, ni a derecha ni a izquierda, sin mezclas. No le mezclemos, no le añadamos, no le metamos algo que no cabe allí. ¿Sí? Quiero decirles esto. Hoy estábamos en un tiempo de oración. El Padre nos mostraba algo, nos revelaba algo. Y es que
muchos lugares donde se enseñan Torá, muchos aquellos que están enseñando Torá, son lugares que están secos. ¿Cómo es esto? Lugares a donde se está hablando su palabra, sí, hay mucha palabra, pero ¿qué pasa? Allí no está el Ruach de nuestro Abacadosh. No fluye la revelación, no hay vida, no hay espíritu. Y la palabra, si no tiene vida, si no tiene el espíritu de la profecía, porque la palabra es profética, es algo que está seco, es algo que está muerto. ¿Y qué pasa en estos lugares? Los tienen tomados, cogidos a las personas, con la palabra, con las fiestas bíblicas y con eso los tienen entretenidos. Y en muchos lugares hay personas que están con llamados, personas que han sido llamados a un ministerio profético, pero están secos. Personas que han sido llamados a ocupar una posición de gobierno. Digo gobierno primero espiritual, porque si no se gobierna primero de una esfera espiritual, no esperemos gobernar algo en lo natural. ¿Sí? La recomendación para Josué, así como en este momento estamos viendo recomendación para David, de David para Salomón, a Josué también se le recomendó y se le dijo que este libro de la Torá nunca se aparte de tu boca, sino que lo recites de día y de noche para que observes fielmente todo lo que está escrito en él. Es todo, no es lo que nos gusta, no es lo que a nosotros nos parece. Y le dice, solamente si tú cumples con la obediencia completa a la Torá, solamente entonces prosperarás en tus empresas y solamente así tendrás éxito. Todos queremos prosperar, todos queremos tener éxito, pero no todos quieren obedecer la Torá. Y el punto es la obediencia. Nada de nuevo debajo del sol. La palabra del Eterno es eterna, porque Él es eterno. Y ese sigue siendo el mensaje para cada uno de nosotros, sus ministros, para cada uno de nosotros que estamos ocupando una posición de liderazgo dentro de su reino, para cada uno de nosotros que tenemos una asignación. Es obediencia a la Torá. La prosperidad no solo tiene que ver con tener dinero o riquezas, como muchos piensan. Cuando escuchamos en Josué, para que así prosperes, creemos que es, el dinero y la casa y el carro. El prosperar en el Abacados tiene que ver primero con caminar bajo su cuidado, bajo su protección, caminar de su mano, el estar protegidos por él, el que todo nos vaya bien, el que se ensanche, en el que se multiplique, el que camines en shalom y con la bendición del Todopoderoso. Eso es ser una persona próspera, caminar con la bendición del Todopoderoso. ¿Quién no quiere aquello? ¿Quién no quiere caminar con la bendición del Abacadosh? Caminar en obediencia a la Torá es lo que nos garantiza a nosotros ser bendecidos por nuestro Padre. Vamos a ver qué dice el verso 4. Dice también, para que confirme el Eterno la palabra que me habló diciendo. Tremendo. David le estaba diciendo, mira, si tú haces todo esto, caminas en obediencia a la Torá, si tú no te desvías, va a venir confirmación de la promesa que el Eterno hizo en mi vida. ¿Qué le dijo el Todopoderoso a David? Estas fueron las palabras. Dice el verso 4, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, o sea, con Torá, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Veamos algo importante acá. David le estaba contando la promesa que le había hecho el Todopoderoso. ¿Y en qué consistía esta promesa? Esta promesa consistía en fidelidad y de lealtad. En eso consistía la promesa, que si su descendencia era fiel, era leal, guardando y obedeciendo Torá, el Todopoderoso dijo que no faltaría varón, es decir, el reino de Israel siempre iba a estar allí un hijo, ¿verdad?
de David reinando. Pero vamos a ver qué pasó más adelante. Sí. Y veamos que le dice una promesa y le dice, andando delante de mí con verdad, con Torah de todo corazón. ¿Por qué de todo corazón? ¿De qué? ¿Por qué de todo corazón? ¿Sabe por qué? Porque este es un mandato. La Torah en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 7 voy a leer. Dice, Shema Israel, Eloheinu Ehad. Escucha Israel. Yud-Hei Bajei, nuestro Elohim, Yud-Hei Bajei, uno es. Y amarás a Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, o sea, tu alma, y con todos tus recursos, con todas tus fuerzas. Qué interesante, porque a veces escuchábamos la palabra fuerza, pero tiene que ver con recursos, porque sus recursos vienen a causa de que usted trabaja, ¿cierto? Y también el Padre en Deuteronomio dice, estas palabras las cuales te estoy ordenando hoy estarán en tu corazón. Pues hoy también nos está hablando. Recuerde que el Padre es o habla en su eterno presente. Aunque estas palabras estén en la Torah, en Deuteronomio 6, su eterno presente, ese hoy, es para hoy. Y nos está hablando a nosotros. Quizás en su nación va a haber un cambio de gobierno. En esta nación va a haber cambio de gobierno. En Ecuador va a haber cambio de gobierno, ¿verdad? Se aproxima un cambio de gobierno. Pero si no empezamos a tomar lo que el Padre nos da, conforme escrito está, con la obediencia, la Torah, no vamos a gobernar ni en la esfera espiritual, menos en la natural. Primero tenemos que empezar un gobierno en la esfera espiritual para que podamos gobernar en lo natural. Se unen los cielos con la tierra. De lo contrario, si no obedecemos Torah, no va a haber gobierno del Todopoderoso. ¿Qué más dice Deuteronomio 6? Las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. ¡Qué gran responsabilidad! ¿Quién tiene que enseñar Torah a los hijos? No es como antes nos enseñaban, ¿verdad? Que vayan a la escuelita dominical. No, empiecen en la casa. La instrucción empieza en casa. Y eso es lo que el enemigo está dañando, está destruyendo la familia. ¿Por qué? Porque sabe que al fortalecerse la familia con Torah, esa familia va a gobernar. ¿Por qué las familias en las naciones no colocan los presidentes? Porque no hay gobierno. No hay gobierno espiritual. La condición de una nación refleja la condición espiritual en que viven sus habitantes. ¿Sí? El Todopoderoso nos está llamando a esto. Enseñemos a los niños la verdad. Afuera les están enseñando algo distorsionado, un antidiseño. Si nosotros no enseñamos, ¿quién les va a enseñar? No habrá alguien que le enseñe la verdad, sino más bien los va a arrastrar a las mentiras. La instrucción es, háblales de ella, háblales de la Torá cuando se sienten en su casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Dice enseñar a tus hijos. Otra persona no va a venir a enseñarles. Usted que tiene hijos debajo de su techo, usted que tiene aún pequeños, usted que tiene todavía aquellos niños, tiene que enseñarles la Torá, tal como dice. Y vemos acá que aunque Salomón ya no era un niño, David le estaba recordando nuevamente la Torá. David le estaba diciendo que si obedecía, le iba a ir bien, iba a ser prosperado su reino. Si desobedecía, todo le iba a ir mal. David le estaba recordando a Salomón, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que tenía que él caminar conforme a la Torá para que los hijos de Israel también caminen conforme a la Torá. Ahora, ¿qué estamos enseñando nosotros? Vamos a otra dimensión de hijos, no de hijos naturales.
Vamos a ver en una dimensión, quizás usted tiene a cargo personas. Recuerde que un hijo es aquello que usted va también a edificar. A un hijo se edifica. Quizás usted tiene un grupo de personas a quien está edificando. ¿Con qué está edificando? ¿Con Torah o con Babilonia? ¿Con qué está edificando? Y obviamente, hablar Torah, enseñar Torah, vivir Torah, no es como ahora pensamos. Hablo 4 palabras en hebreo, digo Hashem, digo Dabar, digo Shalom y creemos que ya estoy en Torah. Es tan importante que empecemos a estudiar Torah, que empecemos a conocer desde la perspectiva hebrea lo que escrito está. No solo es hablarlo, es vivirlo. Y para vivirlo, tengo que conocerlo. Vemos acá que el Todopoderoso le promete a David que siempre y cuando sus hijos caminaran en obediencia, él los mantendría en el trono de Israel. Usted mira ahora quizás David y Salomón. Miremos desde otra dimensión espiritual. Miremos desde la dimensión espiritual nuestro Rey de Reyes con nosotros. ¿Quién tiene que asumir ese liderazgo, esa posición de reino, de gobierno que el Padre le ha entregado? Es usted. Usted ha sido llamado para gobernar desde una esfera espiritual para que se manifieste en lo natural. Usted ha sido llamado para gobernar en esta tierra. Si una de las instrucciones que el Todopoderoso dio en Génesis, en Torah, en Génesis, es que cuando creó al hombre le dijo que él iba a sojuzgar la tierra. Él iba a gobernar. En este tiempo, el Todopoderoso también nos está diciendo lo mismo. Si nosotros caminamos en obediencia, el Todopoderoso le dijo a David, si tus hijos caminan en obediencia, yo los voy a mantener en el reino, en el trono. Yo los voy a mantener, los voy a sostener en el liderazgo de Israel. Si nosotros caminamos en obediencia a las instrucciones, Él nos va a colocar en una posición de autoridad, de gobierno, que es lo que se necesita en las naciones. Muchos viven peleándose con el que gobierna una nación. Peléese primero con esta carne que no quiere sujetarse a la obediencia de la Escritura, con aquello que está dentro de nosotros y que no ha salido todavía. El volver a las raíces hebreas, el venir a la verdad, no es externo. Primero empieza de adentro hacia afuera y tiene que ver con el corazón. Muchos han salido de Babilonia, pero su corazón sigue en Babilonia y es evidente. Por sus actos, por sus hechos, por sus palabras. Tiene que haber un despegar de Babilonia. ¿Sabe por qué? Porque el Padre es Kadosh. Él es santo y Él no comparte su gloria con Babilonia. Él es Kadosh y Él no se va a manifestar donde se está adorando a ídolos. Y cuando hablo de ídolos, no estoy hablando de un muñeco, de algo creado. Estoy hablando donde está Babilonia. Vemos esta promesa sorprendente, ¿verdad? Que le hizo el Creador a David. Si tus hijos son leales, fieles a mi Torah, yo los voy a mantener en el reino. Esta es una promesa, ¿sí? Y cuando digo es sorprendente, es hermosa esta promesa, porque aquí no importaba si los asirios, no importaba si los egipcios, no importaba si los babilónicos se levantaban, si los babilonios le hacían la guerra, no importaba quién se levante, siempre y cuando los hijos de David fueran obedientes y siguieran al Todopoderoso con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Él iba a poner firmeza en el reino. Él los iba a sostener en el reino. Los demás, los enemigos, los babilonios, los asirios, todos, eso los tomaba el Creador de su mano. ¿Quién nos habla con esta porción? En este tiempo para nosotros el Creador. Si nosotros obedecemos Torah, obedecemos las instrucciones, ¿verdad? Lo que escrito está. Si nosotros obedecemos la constitución del reino, que es la Torah, los 5 primeros libros de la Escritura, no importa que se levante quien se levante en su nación, no importa quién se levante a querer destruir, la mano del Todopoderoso es la que va a tomar acción y ejecutar contra ellos.
Lo que a nosotros nos corresponde es vivir en obediencia, es tomar la asignación que el Padre nos ha dado. No hay autoridad, no hay gobierno si no vivimos en obediencia. Nosotros también tenemos esa promesa por medio de nuestro Adón Yeshua. En Mateo 6:33, él lo dijo muy claro. ¿Por qué? Vamos ahorita a comparar Mateo, el pacto restaurado, porque lo que está escrito en el Tanakh es lo que predicó Yeshua. Yeshua dijo, busquen primero el reino de Elohim, el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás les vendrá por añadidura. Pero hay quienes están buscando la añadidura, viven en injusticia, que es vivir en injusticia, quebrantando los mandatos, ¿verdad? Y no están buscando primeramente el reino. El reino no es comida ni bebida. El reino es palabra y poder. Estamos buscando verdaderamente Torah y la manifestación del Todopoderoso a través de su Torah. Yeshua nos deja una recomendación y es que busquemos primero su reino. No busque las añadiduras, no busque ser reconocido, no busque ser posicionado, busque primero conocer la verdad, busque primero caminar en justicia, caminar obedeciendo la Escritura. Lo demás, el Padre lo traerá por añadidura. Nuestro Padre es eterno, su palabra es eterna y Él nos ha prometido, por lo que escrito está en Mateo 6:33. Si nosotros le ponemos primero a Él, busquen primeramente el reino de Elohim. Si buscamos primeramente obedecerle a Él, lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá como añadidura. Vamos a ver qué más. Miren, acá son unas recomendaciones, ¿sí? Para David en cuanto a obediencia, a fidelidad. Pero vamos a mirar unas recomendaciones que le hace David y pues no necesariamente tiene que ver con obediencia y fidelidad. Vamos a ver qué dice el verso más adelante, el versículo 7. Sí, el 5. Dice, vamos a ver un consejo o los consejos de David de cómo tratar con amigos y enemigos. Vamos a ver qué le aconseja acá, ¿sí? Cuando hablamos de enemigos, la Escritura también habla de los enemigos del Altísimo. ¿Quién es un enemigo del Altísimo? Alguien que no está caminando en obediencia. Si nosotros le obedecemos, somos considerados amigos de Elohim. Vamos a ver qué dice el verso 5. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel. Mire, qué hermoso, ejército de Israel. Tiene que ver con tropas, tiene que ver con aquellos preparados para la guerra. A Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Si usted ha seguido las enseñanzas del primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, a usted no le va a costar entender los libros de Reyes. ¿Por qué? Porque acá estaba hablando, ¿sí? Cuando habla del zapato, del talabarte que él cargaba, eso ya lo vimos en Samuel. Cuando él fingió que se le cayó la espada, pero era para tomarla, ¿verdad? Y poderla y tomarla y a traición matar, lo que hizo acá, cuando mató a estos hombres, ¿verdad? Cuando lo mata, como dice acá, a Amasa. Entonces, ¿qué le estaba diciendo acá David? Vamos a ver. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Y usted ya sabe que todos ellos eran sobrinos de David. Si recuerda, ¿verdad? Joab también era sobrino de David. ¿Qué hizo Joab? Vamos a ver. David dice que mató a 2 generales del ejército de Israel. Eso dice el verso 5. ¿Sí? Ya sabes lo que me ha hecho. ¿Cómo es eso que me ha hecho? Si a él no le hizo nada. Dice que mató a 2 generales. ¿Sabe por qué?
porque David era el rey, porque David estaba en la posición de autoridad de liderazgo. Y todo lo que haga sin autorización de David era hacerle al propio David. Él lo hizo sin que David le ordene matar. ¿Sí? Entonces, Joab mató a 2 generales, a Abner y a Amasa. Y dice que derramó sangre en tiempo de Shalom, como si estuviera en guerra. ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene que ver esto para nosotros en este tiempo? Ya conocemos, ¿verdad?, por la Torá, que derramamiento de sangre no solamente tiene que ver derramar sangre con guerras, a través de las guerras. Sabe que hay más derramamiento de sangre con la murmuración, con el chisme, con la lazonjará, que con las mismas batallas. Es algo que también el Padre en este tiempo nos está hablando y advirtiendo a nosotros. A veces nosotros estamos diciendo, pero ¿por qué? ¿Cuál o tal situación acontece? Hay derramamiento de sangre, porque murmuramos, porque tenemos nuestra lengua muy rápida para hablar de nuestro prójimo. Sí, y acá David le dice que derramó sangre, ¿verdad?, en tiempo de paz. ¿Sí? Es decir, David no dijo salgan a la guerra. David no los mandó a una batalla. Y si no había batallas, no había peleas, no iba a haber muerte. La palabra dice todo tiene su tiempo. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Yo quiero decirles algo que el Padre ha venido hablando mucho. Y es que estamos llamados para que se reconstruya, para que se restaure. Tenemos que primero restaurar relaciones. Hay muchas relaciones rotas entre amistades ministeriales. Hay muchas relaciones rotas. Es necesario que se restaure, es necesario que usted llame, es necesario que usted se haga presente, es necesario que haya algo, porque si usted ha derramado sangre, si hubo enemistad con alguien, si está enemistado todavía con alguien, hay sangre derramada. Y la sangre derramada es lo que el Todopoderoso juzga. Ya vimos, ¿verdad?, en los últimos capítulos de Samuel, cómo el Todopoderoso, a causa del derramamiento de sangre, cerró los cielos. El derramamiento de sangre hace que el Padre cierre los cielos. ¿Cuánto derramamiento de sangre hay en medio del pueblo creyente? Murmuraciones los unos por los otros, chisme, la lazonjará. Tenemos que traer una restauración también para que pueda restaurarse el reino en nosotros. Cuando digo el reino en nosotros, estoy hablando de poder y autoridad que el Padre entrega. Veamos el verso 6. Le dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Vamos a ver acá algo interesante. Acá David le estaba dando un consejo, ¿verdad?, en cuanto a Joab, porque derramó sangre, ¿verdad? Y David le dice a Salomón que comience su reinado con justicia. Tremendo. Sí, le dice, mira, él Joab mató a 2 generales de Israel. En este tiempo ya no vamos a ver generales como tal, personas reinando en Israel. No, voy a hablarlo para nosotros, en una dimensión espiritual para el hoy, para este tiempo, lo que pasa. ¿Quién es un general en medio del pueblo de Israel? Alguien que ha sido colocado en autoridad por nuestro Abacadosh. Un general de guerra en medio del pueblo de Israel es alguien que el Padre le delegó autoridad espiritual, alguien que lo colocó en una posición de gobierno espiritual dentro de su reino y que muchos han matado con su lazonjará. Han murmurado. Tengamos mucho cuidado, porque el Todopoderoso llama cuentas también por estos generales de Israel, por estas personas que han sido colocadas en autoridad por el Abacadosh y que para algunos ha sido muy fácil murmurar, ha sido muy fácil hablar, ha sido muy fácil decir cualquier cosa de ellos. David le pide a Salomón que empiece su reino con justicia,
Y el primero en emplear justicia, ¿sabe quién iba a ser? Joab. Y quiero decirle que Joab era familia de David. Era familia, era su sobrino. Pero aquí le está diciendo, es culpable de asesinato. Es culpable de asesinato. O sea que el Todopoderoso no tiene por inocente al culpable. ¿A quién había matado? A Abner, un general del ejército de Israel, cuando estaba bajo las órdenes de Saúl, ¿verdad? Y también mató a Amasa, uno de los comandantes del ejército de David. Y miramos cómo el Todopoderoso en este tiempo va a llamar a cuentas a muchos. Quiero decirles eso. Y cuando veamos que el Padre está empleando justicia, no diga, es el diablo que se metió, porque lo más fácil para un creyente es echarle la culpa a Satán, ¿sí? Pero muchas veces olvidamos que el Eterno, Él es justo y Él emplea sus justos juicios, ¿sí? Podemos decir que Joab, como general del ejército de David, Joab era un hombre leal, ¿sí? Leal, pero a veces le faltaba obediencia, porque estas dos muertes que él hizo a estos dos generales, David no lo mandó a hacer. ¿Y por qué digo que era obediente? ¿Sabe por qué? Porque recordemos que Joab fue quien se prestó para el asesinato de Urías, el marido de Betsabé. Entonces él era muy obediente a David, ¿sí? Pero él desobedeció a David cuando él dijo, no, lo mejor es que estos mueran. Va a ser lo mejor para David. Y él, en su propio razonamiento, mató a estos dos generales, ¿sí? Entonces, podemos ver acá que David ni siquiera le menciona a Absalón el asesinato, perdón, no le menciona a Salomón el asesinato que hizo Joab contra Absalón. No le recuerda esto. Le recuerda de los dos generales. Le recuerda, ¿verdad?, de la muerte que hizo a Abner y a Amasa. Pero Joab también mató a Salomón, a aquel que trajo disturbios. Pero no le recuerda el asesinato de su hijo, porque también lo hizo Joab, ¿verdad? Y recordemos que David también le había dicho, no lo maten al joven Absalón, ¿sí? Pero este asesinato no se lo está recordando. ¿Sabe por qué? Quizás para este tiempo David ya reconoció que Absalón debía morir. ¿Por qué? Porque él hizo traición sobre Israel, porque él intentó contra David, ¿sí? Intentó asesinar a David. Él trajo rebelión. Y ya conocemos por la escritura qué pasa a los rebeldes. Ya conocemos por la escritura qué pasa a aquellos que se rebelan contra la autoridad, ¿verdad? Entonces, miremos acá cómo David le está diciendo, tú harás conforme a tu sabiduría con Joab. Yo no te voy a decir lo que hagas, solo te voy a comentar todo lo que él hizo en cuanto a estas muertes específicas, ¿verdad? A estos dos generales. Entonces, David le pide a Salomón que no deje llegar a viejo a Joab, que no lo deje morir en Shalom, que él era culpable y que debía pagar su culpa. Hoy vamos a ver en una dimensión espiritual para el hoy. Porque si vemos, vamos a decir en este tiempo, no, pero es que Dios no es así, Dios no va a matar a nadie. Y muchas veces miramos la muerte de una forma literal, ¿verdad? Y decimos, no, es que ya ahora es la gracia, ya nadie se muere, ¿verdad? Porque tenemos un mal concepto, ¿verdad? O es erróneo. Lo que creemos que el Todopoderoso ya no aplica justicia porque simplemente ahora ya no es literal la muerte. Pero el Todopoderoso aplica justicia porque su justicia es eterna, porque el cimiento de su trono es justicia y juicio. Es decir, que aunque no haya una muerte literal, todo aquel que es culpable va a tener que pagar un precio. La carta a los Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Y quizás no es una muerte literal, pero mire qué áreas de su vida se están muriendo.
¿Qué áreas de su vida son aquellas que usted ve que se van muriendo? ¿Será la salud? ¿Será las finanzas? ¿Será el matrimonio? ¿Será la familia? ¿Será la empresa? ¿Será el negocio? ¿Qué áreas están muriendo? ¿Sí? Recordemos que no todo es literal. Pero vamos a ver acá la otra cara de David, ¿sí? La otra parte de David. Acá le está diciendo, haz justicia, ¿verdad? Con los que transgredieron, haz justicia con Joab. Mira tú lo que vas a hacer, tú tienes sabiduría, tú aplica la sabiduría, ¿verdad? Pero haz justicia. Pero el verso 7 dice, mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia. ¿Sí se da cuenta? Que quizás acá miramos a un David, pero miremos ahora desde la dimensión espiritual, el Padre está diciéndonos a nosotros, los que actúan mal, los que derraman sangre inocente a través de la lazonjará, derramar sangre inocente, el aborto, derramar sangre inocente, la masturbación, derramar sangre inocente, métodos que no son anticonceptivos, sino abortivos, en fin, podemos hablar muchas cosas de eso. ¿Qué va a pasar? Va a venir una consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Y acá estamos hablando de un derramamiento de sangre que hizo Joab. Y el rey le dijo, a ellos vas a emplear justicia. El Todopoderoso aplica justicia. Para los que actuaron mal, va a venir lo malo. Pero ahora veamos para los que actuaron bien. Hay misericordia. Dice, mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia. Qué lindo es nuestro Padre. Él hace lo mismo con nosotros en este tiempo, ¿verdad? Haz misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Mire, David le estaba diciendo a Salomón, empieza tu reino empleando justicia. Con los que obraron mal, tú, con tu sabiduría, vas a saber aplicar justicia, pero con aquellos que han actuado bien, con aquellos que han hecho lo bueno, vas a hacer misericordia. Y le cuenta y le dice por qué, así como de Joab le dijo, porque mató a 2 generales de Israel, también le habla de Barzillai y le dice, haz misericordia porque ellos vinieron y me trajeron, recordemos ese pasaje que ya vimos en Samuel, que le llevaron comida, le llevaron mucha provisión cuando el ejército de David, cuando estaba huyendo de Absalón, estaba debilitado, ¿verdad? Necesitaban comer. Y Barzillai llega con comidas, le lleva algunas cosas que eran necesarias para David y su ejército. Y David estaba recordando el bien que hizo este hombre llamado Barzillai. Y le dijo, no lo vas a abandonar. Aun cuando tú estés en tu reino, en el reino, no lo olvides, haz misericordia. Tremendo, ¿cierto? Y yo le quiero decir ahora algo. Quizás usted está haciendo buenas obras en este tiempo. Quizás usted está haciendo algo bueno para el reino, por el reino. ¿Sí? Déjeme decirle que eso el Padre lo tiene también en su memoria y Él hace misericordia. Él no se olvida de lo que usted ha hecho en su reino. Él no se olvida de lo que usted ha dado para su reino. Él no se olvida de las buenas obras. ¿Sí? Entonces le dice a Salomón que hiciera justicia con aquellos que lo ayudaron a David en los momentos de gran necesidad. Qué lindo es nuestro Padre. ¿Sí? Él no se olvida de lo que usted ha hecho, ¿sí? Él no se olvida. Y le dice, serán parte de los convidados a tu mesa. Cuando leemos esto de la mesa del rey, quizás creemos que es algo tan ligero, pero resulta que la mesa del rey era, vamos a decir, como equivalente de tener una pensión, como que usted se iba a jubilar, vamos a ponerlo así, ¿cierto? Que usted iba a ser un pensionado. Sentarse a la mesa del rey era eso, era un equivalente como tener una pensión. Es decir, como una persona recibiendo un beneficio, una cuota regular de alimentación, de ropa, iba a tener una casa, una tierra para sostenerse él y su familia. Entonces mire que
ser convidado a la mesa del rey, ¿sí? No es cualquier cosa. Y le dice que sean los convidados a tu mesa. Mire qué lindo es nuestro Padre. También Él lo hace. También Él nos ha convidado a su mesa. También nosotros vamos a tener sustento, abrigo. No nos va a faltar el pan, como dice la Escritura. No he visto justo desamparado, ¿verdad? No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si caminamos en justicia, las promesas del Creador se cumplen en nuestra vida. Y podemos ver una soberanía acá del Rey, tal como lo es nuestro Padre eterno. ¿Sí? Podemos ver que para Joab pide juicio. Juicio condenatorio, por llamarlo así, una sentencia. Pero para Barzillai pidió misericordia. Ese es el trono de nuestro Abacados. Justicia y juicio. Conforme sean nuestras obras, así seremos juzgados. Salmos 89:14 dice: la justicia y el juicio son la base de tu trono. El amor y la verdad van delante de ti. Entonces, miren qué hermoso es recordar a nuestro Abacados. Él hace misericordia, ¿sí? Y qué bueno recordarnos ahora cómo David hizo misericordia con Mefiboset. Hubo un Mefiboset que también fue sentado a la mesa del rey, o convidado a la mesa del rey, es lo correcto, porque quizás escuchar sentado a la mesa del rey, creemos que solamente era comer con el rey y ya. No, era para tener sustento, abrigo, tierra, era para tener una casa, era para tener una protección. Sentarnos a comer, sentarnos y ser convidados a la mesa del rey implica todo esto. Hemos sido convidados por nuestro Abacados. Miremos cómo David hizo misericordia con Mefiboset cuando le dice, ya lo vimos esto en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, vamos a ver rápidamente, verso 3. Y dice, el rey dijo, ¿hay alguno de la casa de Saúl que aún esté vivo, a quien le pueda mostrar la misericordia de Elohim? Y Siba dijo al rey, todavía está el hijo de Jonatán con las piernas lisiadas. El rey le dijo, ¿dónde está él? Y Siba respondió, él está en la casa de Magir, el hijo de Amiel, en Lodebar. David lo hizo llamar y tomó de la casa de Magir, el hijo de Amiel, en Lodebar. Mefiboset, el hijo de Jonatán, el hijo de Saúl, vino a David y cayó de bruces e hizo referencia a él. Dijo, Mefiboset. Y él respondió, aquí está tu siervo. David le dijo, no temas, porque estoy determinado a tratar con misericordia contigo por amor a Jonatán, tu padre. Yo te restauraré toda la tierra de Saúl, el padre de tu padre, y tú siempre comerás a mi mesa. Hoy quiero decirles algo. Hoy quiero decirte algo a ti que estás escuchando. Vemos aquí cómo David le dice, yo te restauraré. A veces solo pensamos, Padre, yo quiero una casa, Padre, yo quiero una tierra, Padre, yo quiero, ¿cierto? Muy lindo cuando vemos la historia de Mefiboset. Pero yo me centro en una historia de Mefiboset que tiene que ver con una restauración, ¿sí? Y la restauración de nuestro Padre es integral, es completa, ¿sí? Acá le dice, toda la tierra de Saúl, el padre de tu padre, yo te la voy a restaurar. Y resulta que cuando nosotros venimos y caminamos en obediencia a la Torá, viene una restauración para nuestra vida. Una restauración integral en cada área de nuestra vida. A veces la gente quiere que se restaure sus finanzas, pero el Padre está más interesado primero en restaurarte a ti, restaurarte esa parte que fue afectada por Babilonia. A veces queremos la añadidura, la restauración de las finanzas, pero el Padre dice, sí, pero primero tengo que restaurar todo lo que dañó Babilonia, tu mente, tu corazón, aquello que aún todavía no puedes soltar, tengo que restaurar. Tiene que ver con una restauración integral. El Padre
tiene promesas, así como lo hizo David con Mefiboset, así como estaba recomendando David que lo hagas su hijo Salomón con Barzillai. El Todopoderoso también tiene promesas para con nosotros. David lo hizo con Barzillai porque lo ayudó en un momento difícil. Quizás usted ayudó a alguien en un momento difícil, ¿sí? Quizás la persona ni siquiera imagina cómo vendrá su recompensa. O estará en la posición de Mefiboset, que vemos acá que le dijo por amor de Jonathan, por amor a Jonathan, hicimos un pacto de amistad, de fidelidad. Hoy ya no es Jonathan, hoy es a través de la sangre de Yeshua que entramos en ese pacto con nuestro Abacadosh, en obediencia a la Torá, en obediencia a las instrucciones. Y Él quiere restaurarnos, Él quiere traer esa restauración en cada área de nuestra vida. No miremos solamente la parte financiera o aquellos que quieren que se restaure su salud. Para que se restaure la salud, primero tenemos que empezar a obedecer Torá. ¿Por qué? Porque ahí hay unas leyes alimenticias que tenemos que obedecer. Y así, en cada área de nuestra vida, lo que el Padre ha prometido, restaurarnos. Como dice la Escritura, la Torá de nuestro Abacadosh es perfecta, restaura el alma. Él quiere restaurarnos. Y como les decía, Él nos ha convidado a su mesa. ¿Y cuál es su mesa? Hoy tenemos una mesa, la mesa de Shabbat. Y quiero decirles que los Shabbat, los sábados en la mañana, a las 9 de la mañana, vamos a estar transmitiendo también por este mismo grupo de Escuela Profética. Entonces, el Todopoderoso también nos ha convidado a su mesa, a la mesa de Shabbat. ¿Será que estamos tomando de esa invitación o la estamos menospreciando? ¿Será que queremos ser restaurados, pero estamos menospreciando la invitación del Padre? No esperemos que Él haga lo uno sin nosotros obedecer lo que nos está pidiendo. Vamos a ver qué dice el verso 8. ¿Sí? Listo. Primero le habla de juicio para Joab, luego le habla misericordia para Barzillai. Vamos a ver qué dice el 8. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurín, el cual me maldijo. Yo quiero que presten mucha atención con esto. El cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán. Y yo le juré por Adonai diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Tremendo esto. Vamos a ver acá. ¿Verdad? Ya estudiamos Samuel y conocemos qué pasó con Simeí. Primero dice, me maldijo. Sí, recordemos que cuando David iba a Mahanaim, él sale y comienza a maldecir cuando Salomón lo perseguía, ¿verdad? Y le dijo, sí, esto te pasó. Vamos a leerlo rapidito. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Ya eso lo vimos, pero solamente lo vamos a nombrar rapidito, ¿sí? ¿Cuáles fueron las palabras para ver? Porque acá David hace referencia, me maldijo con una maldición fuerte. Es para que recordemos cuál fue esa maldición fuerte. Vamos a ver. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 5 al 8. Cuando el rey David arribó de Bahurín, salió de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simeí, el hijo de Gera, y salió pronunciando maldiciones y lanzando piedras a David y a todos los sirvientes del rey, a pesar de que todo el pueblo, incluyendo sus guardaespaldas, lo rodearon de derecha a izquierda. Cuando Simeí maldijo, él dijo, vete de aquí, hombre de sangre y hombre de pecado.
Adonai ha devuelto sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, porque tú has reinado en su lugar, pero Adonai ha entregado el reino a Absalón, tu hijo. Ahora tu propia maldad te ha alcanzado, porque eres hombre de sangre. Esas fueron las palabras de maldición que hizo este hombre Simeí contra David, ¿cierto? Vamos a mirar esta partecita. Es cierto que después, más adelante, él salió y lo fue a encontrar cuando él iba a pasar el Jordán y le dijo que lo perdone, pero le dijo porque tenía miedo a morir, porque Absalón ya no siguió reinando. Absalón ya estaba muerto, entonces él dijo, ahora ¿quién me defiende? Y le pidió perdón. Pero resulta que David no puede irse en contra de lo que el Todopoderoso ha establecido. Le perdonó por un cierto tiempo. O sea, no es que le perdonó, no le dijo yo te perdono, en fin. Él le dijo, yo no te mataré a espada. O sea, él no lo iba a hacer, pero otro iba a ejecutar juicio por causa de la maldición. Y mire que esa maldición que lanzó, dice que fue pronunciando palabras de maldición. Y esto nos lleva a nosotros a hacernos un análisis, ¿verdad? Muchas veces nosotros también hemos lanzado palabras de maldición. Piedras, ¿cuáles son las piedras? Las palabras. Y dice que aunque los guardaespaldas lo rodearon de derecha a izquierda, las palabras llegaron. ¿Cuáles serían las guardaespaldas en este tiempo de ya no vamos a hablar de David, vamos a hablarlo para este tiempo, para el presente, de un ungido, de una persona en autoridad? Y muchas veces nosotros creemos que como esto ya pasó, ya para nosotros no es. Pero miremos la escritura para este tiempo. Recuerde que la escritura es cíclica y es profética. Y en este tiempo, al igual que Simeí, hay aquellos que han proferido palabras de maldición, primero contra el pueblo de Israel. Han proferido palabras de maldición contra los hijos del Abacadosh que obedecemos Torah. Y piensan que porque no les ha pasado nada hasta ahora, no va a llegar el día que el Todopoderoso hace justicia. ¿Sabe por qué? Porque Él juzga con justo juicio. David lo que le dijo a este hombre cuando salió a decirle perdóname, le dijo yo no te mataré a espada. Pero ¿sabe por qué? Porque David no podía irse contra algo que está establecido en la Torá. Vamos a leer Génesis capítulo 12, verso 3. Yo sé que usted lo sabe. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Una palabra de maldición lanzada en contra de alguien que obedece Torá trae consecuencias. Tenga mucho cuidado de sus palabras. No veamos aquí a David. Mire a un ungido. Mire a alguien que fue colocado en posición de autoridad y fue colocado por el Abacadosh. Y yo no estoy hablando de aquellos que dicen, ay, que si te maldito será, a los que te maldigan serán malditos. Y creemos que es o solamente para la nación de Israel, o creemos que para el país de Israel, o creemos que es para todo el mundo. No, 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 esta palabra no es para todo el mundo. Este cerco de protección no es para todo el mundo, es para el que obedece Torá. David era un ungido, era alguien que fue puesto en autoridad por el Todopoderoso. Y lanzaron palabras de maldición, le lanzó piedras. Y voy a hablar acerca de aquellos ungidos. Primero dijimos Génesis, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Maldecir les va a ir mal. A todo aquel que se levante contra ti maldiciéndote, le va a ir mal. Salmo 105:15 dice, no toquen a mis ungidos. A mis ungidos, no es que aquel que cogieron un frasco de aceite y le colocaron encima y
y un hombre los posicionó. No, no, ungido, apartado, separado por el Creador. David era un ungido. Y también dice Salmos, no hagan daño a mis profetas. Pero este versículo lo han tomado muchos. Muchos y creen que, no, entonces no hablen mal de los profetas. No, 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 es alguien que es obediente a la Torá, alguien que está obedeciendo Torá y alguien que ha sido colocado en posición de autoridad por el Abacadosh. Meterse con una persona que el Padre ha ungido, ha apartado y ha establecido, posicionado en un lugar de autoridad espiritual, trae consecuencias. Tengamos mucho cuidado porque la justicia del Todopoderoso tarda, pero llega. Barzillai no fue muerto a espada por David, pero David le dijo, Salomón, tú eres sabio y tú vas a saber, tú sabes lo que tienes que hacer. No lo dejes descender sus canas sin sangre. Es decir, tú vas a ejecutar juicio sobre aquel que me maldijo. ¿Por qué esto? Porque David no puede, ¿sí?, irse en contra de lo que ya está escrito. Si el Padre dice, bendecidos serán los que te bendigan y les va a ir mal, maldecidos, les va a ir mal aquellos que te maldigan, entonces eso ya está escrito, es algo que está determinado por el Padre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al referirnos a alguien que obedece Torá, a alguien que está en una posición de gobierno espiritual dado por el Abba Kadosh. Y mire lo que le dije. Yo le juré por Adonai diciendo, yo no te mataré a espada. Sí, eso le dijo David. Yo no lo voy a hacer. Te juro que yo no lo voy a hacer. Y de hecho David cumplió. David no lo mató. ¿Sí? Eso nos da a entender tiempos. O sea, en el reino de David no iba a ser su muerte, pero iba a pasar en el tiempo de Salomón. Eso representa a tiempos. A veces creemos que porque no nos pasó nada en tal tiempo, entonces no, vea, eso no pasó nada. Eso es puro bla bla. Eso no es de Dios. Tengamos cuidado porque los tiempos del Creador es conforme Él los ha determinado. Barzillai tenía una sentencia que no iba a ser ejecutada en el tiempo de David, pero sí en el tiempo de Salomón. Son tiempos y tiene que ver con tiempos. Yo le juré, dijo David, que yo no lo mataré. Y de cierto, él lo cumplió, no lo mató. Pero ahora le dijo a Salomón, no lo vas a absolver. O sea, ahora tú no le vas a perdonar. Tú eres sabio y tú vas a saber cómo hacer. Sí, mire, David juró que no mataría. Sí, y muy bien, David mantuvo su promesa, mantuvo su voto. Pero ahora llegó el tiempo donde la espada de Salomón iba a ejecutar juicio. Hay santo de Israel. Hay aquellos que no murieron con COVID, pero hay otro golpe en la tierra. Tengamos mucho cuidado, porque la espada del Padre ejecuta juicio en su tiempo. Llega el tiempo donde la espada del Todopoderoso hace justicia, por muerte o maldición. Justicia para bien o para ser llamado y convidado a la mesa del rey. Y recordemos algo, no hay maldición sin causa. Si obramos en justicia, todo nos va a ir bien. Pero si caminamos quebrantando Torá, si caminamos en desobediencia, nada nos va a ir bien. Y si esta palabra nos ha alumbrado hoy, que corramos a hacer un teshuvá, que corramos a un retorno, que corramos a pedir perdón al Todopoderoso. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero si confesamos nuestros pecados. Si verdaderamente nos volvemos a Él de todo corazón. Ciertamente hay un nuevo golpe a la tierra. La espada del Todopoderoso del Shaddai está desenvainada. Y se verá justicia y juicio. Muchas congregaciones quedarán como ovejas sin pastor. Corramos a los brazos de papá, porque Él es bueno y es perdonador.
grande en misericordia. Amén.